Bueno, esto ya va. ¿Ven? Vamos a orar primero. Vamos a tener una oración. Venga. Señor y Padre, te alabamos y te bendecimos, Dios. Te damos muchas gracias porque pones inquietud en nuestro corazón. Inquietud de conocerte, inquietud de saber más de tu palabra. Inquietud, Señor, de acercarnos más a tu presencia, Padre. Gracias, Padre, porque no nos conformamos simplemente sabiendo que tú ya has hecho la obra de salvación en nuestra vida. Queremos crecer en santidad, queremos crecer en conocimiento, queremos crecer en madurez, Padre. Ayúdanos y en este día que pueda ser un día realmente donde la presencia de tu Espíritu Santo se mueva de una forma muy especial en este lugar, Señor. Tú sabes que te necesitamos, Señor. Necesitamos la unción del Espíritu para poder llegar a donde en nuestro corazón está el anhelo de llegar, Señor. Darnos la sabiduría y darnos los medios para poder hacer que tu obra y tu palabra en nuestras vidas, Señor, realmente nos transformen y nos animen. No solamente a vivir como hijos tuyos, como hijas tuyas, sino también a compartir con otros, Señor, lo precioso, lo maravilloso que tú eres y las cosas tan tremendas que has hecho, haces y vas a hacer en nuestras vidas. Te damos gracias, Dios, y oramos ahora para que tomes las riendas de este culto que hacemos para gloria y para la honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a ponernos en pie y vamos a aprovechar esta oportunidad de estar juntos, de aprender su palabra, pero también de alabarle con nuestro corazón. Te alabo en el valle, te alabo en el monte, te alabo en el día, te alabo en la noche, te alabo en el medio, estando rodeado, porque cuando alabo, tú estás a mi lado, mientras tenga aliento, mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón alaba a Dios, mi corazón alaba a Dios, mi corazón alaba a Dios, mi corazón. Te alabo en el valle, te alabo en el monte, en el día y en la noche, te alabo en el día, te alabo en la noche, te alabo en el medio, estando rodeado, porque cuando alabo tú estás, porque cuando alabo tú estás a mi lado, mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón alaba a Dios, mi corazón alaba a Dios, mi corazón alaba a Dios, mi corazón. Aleluya, santo eres Señor Jesús, aleluya. Dice esta alabanza: a veces no tenemos nada para ofrecer, pero sí un corazón humillado delante de su presencia, reconociendo que nada tenemos, que nada somos, sino es por su fidelidad y su misericordia. Vamos a entregarle nuestra adoración a nuestro Señor Jesús. Tengo nada para ofrecer, nada que me pueda
eres digno. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar en tu casa, Señor. Gracias, Señor, aún por las pruebas y las dificultades, Señor. Porque, Señor, tú has dejado en mi vida el Espíritu Santo, Señor, que me levanta, Señor, que me anima, Señor, que me restaura, que guía mis pasos, Señor. Yo quiero obedecer tu voz, oh Dios, y que todo mi ser, mi familia, mi casa, Señor, sea para tu gloria, Señor. Señor, gracias, Señor. Gracias por tu paz, por tu amor, por tu perdón, por tu bondad, Señor. Digno eres de toda alabanza, oh mi Rey. Impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Santo eres, Señor Jesús. Por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Es como el buen óleo que desciende hasta las barbas, la barba de Aarón,
Paola, ¿quieres repartir esto, por favor? Sí, ponte allá después. El aire. Por el aire. Por el aire. ¡Qué bueno! Déjame ver si mi teléfono está en silencio. Sí, Yo no me inscribo. ya, pero hoy no he traído la lista. Yo le apunté. Pero Paola. sí puedo. Paola, sí, claro que sí, claro que sí. Mariana y su esposo, el nombre suyo no lo sé. A ver, eso ahí sí que necesitamos un papelito. Que lo anote, para que me lo anote. Bueno, no pasa nada. Ahí. Venga. Mándamelo abajo ya. Esta clarita que yo no lo pongo entero. Me pongo el teléfono ahí abajo y así le pongo en el grupo. ¿Tiene o no? Si no, igual no. Vale, vamos, tranquilo. Ya, lo próxima. Bien. ¿Y se pronuncia Amilcar? Amilcar. Voy a apuntarlo. Amilcar. Venga, muy bien. Bueno, gloria a Dios. Pues hoy vamos a empezar un nuevo estudio sobre el Espíritu Santo. ¿Vale? Bien. Vamos a ver, como siempre, qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque, bueno, pues como todas las doctrinas cristianas, pues hay muchos matices, hay muchas interpretaciones, hay quienes cogen una parte, quienes cogen otra parte, hay quienes, bueno, pues luego hay sectas que niegan, ¿verdad?, ciertas doctrinas, entre ellas los testigos de Jehová, ¿verdad? Ellos dicen que no hay Espíritu Santo, ¿no? Que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, pero que no es una persona, ¿verdad? Ustedes saben que los cristianos creemos en la Trinidad, ¿verdad? Creemos en un solo Dios, pero creemos que dentro de ese solo Dios hay tres personas, que le llamamos así porque de alguna manera tenemos que decirlo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es nuestra fe, lo que leemos en la Biblia. Luego, explicar la Trinidad, pues nosotros como humanos no nos llega para explicar. Tenemos, si queremos admitir, pues ciertas explicaciones que nos pueden orientar o nos pueden convencer más o menos, ¿verdad? Pero hay cosas que solamente pertenecen a Dios. La Biblia dice que hay cosas que Dios sabe y que nosotros no sabemos, ¿verdad? Y que lo que Dios ha revelado es para nosotros, y lo que está sin revelar, eso le pertenece a Dios. Dios sabe, y nosotros pues simplemente aceptamos lo que dice la palabra de Dios, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vemos en la palabra de Dios acerca del Espíritu Santo? Bien, pues lo primero que vamos a ver, ¿verdad?, pues es que la Biblia habla de que el Espíritu Santo nos enseña que el Espíritu Santo es una persona. Eso queda clarísimo en la Biblia. Lo que no lo quiera ver, pues no lo ve, ¿verdad? Porque dice que no hay más ciego que el que no quiere ver. Entonces, si uno no lo quiere ver, pues no lo ve. Pero que la Biblia habla del Espíritu Santo como una persona, eso es, hay un montón de versículos, de pasajes, ¿verdad?, donde lo podemos ver. Bien, y vamos a empezar a desmenuzar un poquito cómo, de qué manera entendemos que el Espíritu Santo es una persona. Primero, porque tiene características personales, ¿verdad? Hablamos de que tiene inteligencia. Es un ser inteligente, el Espíritu Santo. Entonces, leemos en Juan, por ejemplo, yo me he anotado, ahí no está escrito, pero porque no andáramos buscando tantos versículos, me he puesto aquí uno de ellos, ¿vale? Entonces, en Juan 14:26 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará
todo lo que yo os he dicho. O sea, esto lo hace alguien que tiene capacidad de expresar, de transmitir, ¿verdad? De llegar a explicar y a entender. O sea, el Espíritu Santo tiene inteligencia. Es alguien que se relaciona inteligentemente y transmite o comparte con aquellos que de verdad le buscan, ¿verdad? Entonces, dice Juan, otra vez lo repito, Juan 14, 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, habla personalmente, Él os va a enseñar, Él, el Espíritu Santo, tiene esa personalidad y es el que nos va a enseñar todas las cosas y os recordará todo lo que Jesús dice que nos ha dicho. Es el Espíritu Santo el que va a recordarnos eso. Yo ya creo que lo he comentado en otras ocasiones, ¿verdad? La primera vez que decidí leer toda la Biblia de punta a punta, sin enterarme de muchísimas cosas, pero leerla, fue pensando en este versículo. Porque dice que el Espíritu Santo nos va a recordar todo lo que el Señor dijo, ¿verdad? Entonces, todo lo que el Señor dijo está en la Biblia. Si yo leo la Biblia, yo, digamos que en alguna manera es como si yo hubiese escuchado todo lo que Jesús dijo, que no se me va a quedar en la cabeza, ni por asomo, todo. Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo en el momento oportuno va a recordarme. Y de hecho yo lo he experimentado miles de veces. Estoy hablando, o estoy tratando, estoy dando un estudio, o estoy predicando, o estoy hablando con una persona y me vienen versículos que yo no estoy buscando a recordarlos. Y vienen, ¿verdad? Entonces para mí eso es la manifestación de que el Espíritu Santo viene en su momento y te recuerda. Entonces, es una persona porque tiene inteligencia, es una persona porque tiene voluntad, ¿no? Y leemos en Hechos 16, 7, dice, y cuando llegaron a Misia, está hablando de Pablo y Silas, que están de misioneros, dice, cuando llegaron a Misia, a una ciudad, dice que ellos, Pablo y Silas, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no lo permitió. O sea, ¿qué es? No, que están tocando y vamos a tener clase con el timbre. Vamos a ver. Entonces dice que el Espíritu Santo fue el que les impidió. Ellos querían ir, Pablo y Silas querían ir a predicar a una ciudad, pero el Espíritu Santo fue el que les dijo, no, ahí no vais. ¿Eso qué implica? Pues alguien con el que están tratando personalmente, ¿verdad? Luego, tiene inteligencia, tiene voluntad propia y tiene sentimientos. Por ejemplo, en Efesios 4:30 nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo, ¿verdad?, de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea, que nosotros podemos contristar, igual que podemos contristar a Dios Padre, a Jesús, podemos contristar al Espíritu Santo. Si solamente fuese una fuerza, como un reflejo, una luz que refleja, ¿qué ofensa le podemos causar a una luz que refleja? ¿Verdad? Tiene que tener un sentimiento, tiene alguien a quien realmente podemos ofender personalmente. ¿Entendéis lo que estamos diciendo? ¿Verdad? Entonces, el Espíritu Santo es una persona. Nosotros lo confesamos, lo sabemos, lo decimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas en uno y un solo Dios verdadero, ¿verdad? Entonces, nosotros lo sabemos, nosotros lo confesamos, pero es bueno también que, como dice la palabra, que conozcamos lo que Dios dice. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento podamos dar defensa de nuestra fe. Explicar a alguien que no sabe. ¿Por qué dicen estos que el Espíritu Santo no existe y vosotros decís que sí? Saber explicarle qué significa pues lo que hemos dicho. ¿Por qué sabéis que sois salvos? Como estudiamos en el estudio pasado. ¿Por qué sabéis que sois salvos? Pues si uno es muy bueno y le podemos explicar, pues no, pues la Biblia no dice que por bueno te vas a salvar. La Biblia dice que por aceptar a Jesús. Entonces debemos conocer, no tanto porque lo sepamos y lo creamos, sino porque a veces tenemos que explicarlo a alguien y bueno, y convencimiento personal, sobre todo, ¿vale? Bien, entonces, hemos dicho que el Espíritu Santo es una persona, la Biblia enseña que es una persona porque tiene características personales
Y además, ¿por qué? Porque realiza actos personales, cosas que solo una persona puede hacer. O sea, que una fuerza hace unas cosas, pero una persona como nosotros, ¿verdad?, hace ciertas cosas que solo alguien que tiene personalidad lo puede hacer. Entonces, por ejemplo, en Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, nos damos cuenta que está refiriéndose como a alguien que es personal, a alguien que dice que va a venir personalmente el Espíritu de verdad, que Él nos va a guiar, que es Él el que nos va a guiar a toda la verdad y que nos va a hablar por su cuenta. Dice que no hablará por su cuenta, sino que hablará de las cosas que ha oído en la presencia de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, realiza actos personales. ¿Cómo? Pues nos guía. Él es nuestra guía. Él nos habla y Él nos guía, Él nos dirige, ¿verdad? También además investiga lo que hay en el corazón de las personas. Y ahí leemos en 1 Corintios 2, 10 y 11, dice: pero Dios nos ha revelado esas cosas a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, Él, en esa personalidad que Él posee, Él investiga, examina lo que hay en el corazón del creyente, de las personas, no del creyente solamente, sino de todas las personas, incluso examina y conoce lo que hay en el corazón de Dios, y es el que nos lo transmite. Entonces, el Espíritu Santo es una persona. Pasamos a la página 2 y decimos que también porque tiene autoridad propia. Tiene autoridad propia. Y ahí en Hechos 16, 6 y 7 dice que ministrando estos al Señor, estaba la primera iglesia, estaban orando, estaban ayunando, estaban buscando la dirección del Espíritu Santo, la dirección de Dios, y dice que ministrando estos al Señor y ayunando, el Espíritu que estaba ahí en medio de ellos dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he llamado. O sea, vemos que es alguien personal que está hablando a los dirigentes de la iglesia, de la primera iglesia que se formó en Jerusalén. Les está hablando, les está diciendo: apartadme a Pablo y a Bernabé. ¿Para qué? Para que hagan la obra que yo les he encomendado a ellos. O sea, vemos que sí, que es una persona. Vemos todas estas cosas y decimos: ¿y cómo pueden decir que no es una persona, que es una fuerza? Pues eso, que tendrán sus razones, sus razonamientos, digo yo, ¿no? Pero lo que enseña la Biblia siempre es esto maravilloso. A mí lo que me llena siempre cuando hablamos de la Reforma, de lo que Martín Lutero consiguió, es que él siempre dijo: lo que esté aquí, lo que esté aquí. Cuando me hables, cuando tú me redargullas, cuando tú me exhortes, cuando tú me enseñes, lo que esté aquí, ¿verdad? Entonces los evangélicos tenemos la palabra de Dios como regla de fe y de conducta. Esa es nuestra guía, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decimos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad? Porque la Biblia lo dice. ¿Llegamos a entender todo lo que la Biblia dice acerca? Pues no entendemos todo. No entendemos todo. Hay quien se cree que sí, que lo sabe todo, ¿verdad? De lo que le digas, lo sabe. Y no le discutas. No. Y no le discutas, porque lo sabe todo. Y no sabemos todo. Por eso tenemos que con humildad, escuchar. Y aquello que va con la palabra de Dios, yo lo he repetido más de una vez. Si yo llego a un convencimiento de algo que yo he creído toda mi vida, pero me doy cuenta en la palabra que eso no es así, yo voy a cambiar de opinión. No porque yo sea voluble, no porque yo sea variable, sino porque si la palabra de Dios dice eso. Ahora, hay cosas donde uno puede sacar una interpretación y otro puede sacar otra interpretación. Eso está en la Biblia, eso también es así. Entonces, ¿a qué nos lleva esto?
a mí siempre yo lo digo al respeto. O sea, yo no puedo condenar a un hermano que diga, pues esto, la Biblia dice esto, y yo lo leo, pues es verdad, pero también dice esto, y también dice esto. Entonces, ¿qué voy a creer? Bueno, yo creo las dos cosas. Yo creo las dos cosas, pero ¿qué es lo que llena mi vida? ¿Dónde yo siento que Dios me guía? Por eso hay tantas denominaciones, tantos grupos cristianos, donde nos amamos, nos respetamos, pero cada uno tiene, ¿verdad? Yo digo siempre que esto es un hermano que se convirtió hace ya años, bastantes años, me decía, es que tantos grupos religiosos, tantos evangélicos, si somos evangélicos somos todos uno. Digo, pues es que no puede ser, porque somos muchos, ¿verdad? Y esto es como las familias, ¿eh? Es igual que una familia. Yo tengo 3 hijos, 2 hijas y un hijo, ¿verdad? Y cada uno es como es, y tiene su casa como la tiene. Son mis hijos, cuando nos juntamos, los hermanos se aman, se quieren, se respetan, comemos juntos, nos visitamos, nos apoyamos, nos prestamos dinero, nos ayudamos, ¿verdad? Estamos ahí, pero luego cada uno en su casa pone las cortinas de color verde y el otro las pone de color azul, ¿verdad? Uno guisa las patatas con el microondas y otro lo guisa en la freidora. Unos son más estudiosos y otros pues más trabajos manuales, ¿no? Bueno, pues, pero somos una familia. Claro. Nos amamos, nos respetamos, sí, pero cada uno en su casa somos de una manera, me he visto de una manera y como de una manera y somos los mismos, pero no somos los mismos, no somos iguales, ¿eh? Como decía alguien, unidos pero no uniformados, ¿eh? Unidos pero no uniformados, o sea, no vamos todos cuadriculados, ¿no? Bien, dicho esto, nosotros creemos, porque la Biblia nos enseña, que el Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También decimos que como persona el Espíritu Santo habla. Bueno, ya lo hemos visto, no vamos a leer mucho más porque ya lo hemos visto, habla, se revela y habla a los creyentes, ¿verdad? Además, en el punto 5 decimos que enseña, y tenemos esos versículos, ¿verdad? Que dice que Él nos enseñará todas las cosas. Además, el Espíritu Santo nos ministra, ¿eh? El Espíritu Santo, igual que el Señor Jesús, cuando oramos, yo cuando fui al seminario, yo tenía una duda, ¿verdad? Y yo decía, el Espíritu Santo es Dios, eso está así. ¿Pero se puede orar al Espíritu Santo? Y entonces a uno de los que ahí considerábamos que era el más listo de todos los del seminario, de los profesores, yo un día me acerqué y digo, fulanito, ¿se puede orar al Espíritu Santo? Y él dice, ¿el Espíritu Santo es Dios? Digo, claro. Dice, a Dios se le puede adorar. Digo, claro que sí, ¿verdad? Pero hay cosas que nos chocan un pelín, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le hemos dado el lugar al Espíritu Santo. No se le ha dado durante siglos, no se le ha dado el lugar al Espíritu Santo, que es Dios, que es el que nos ministra, que es el que nos enseña, es el que nos dirige, es el que escudriña los corazones, es el que ha sido enviado, el Consolador, el abogado, el defensor, ¿verdad? Y en las iglesias tradicionales, pues sí, se le ha mencionado Padre, Hijo, Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero ahí quedó el Espíritu Santo en una palabra, ¿eh? Pero no hemos vivido esa experiencia del Espíritu Santo, de ser llenos del Espíritu Santo, que luego hablaremos de eso, ¿no? De recibir del Espíritu Santo, de ser ministrados por el Espíritu Santo, ¿eh? Bueno, pues nos enseña, nos ministra, consuela cuando estamos afligidos. El 8, intercede por nosotros los creyentes, dice, con gemidos indecibles, ¿eh? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Además, tiene el poder para resucitar a los muertos, ¿eh? El Espíritu Santo tiene el poder para resucitar a los muertos. Puede ser insultado, ¿eh? Se le puede faltar al respeto. Se puede mentir contra el Espíritu Santo, porque es una persona, ¿verdad? Ahí encontramos en Hechos 5, cuando al principio la iglesia, pues las personas estaban convencidas de que Jesús venía, pero hoy, no mañana, no, ahora, ya, de aquí un momento. Sí, hermana. Disculpe, pastor, es que tengo ahí una duda cuando tú lo dices, que puede ser insultado. Sí. No lo entiendo. ¿No lo entiende? Vamos a ver. Estoy pues igual. Hebreos. En la palabra, pero... Hebreos 10, 29.
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, afrentarle, insultarle, faltarle al respeto, al Espíritu. ¿Eh? Sí, ahí tienen los versículos, luego los pueden ver. Yo lo que no quiero es que se haga tedioso esto, ¿verdad? Porque si empezamos con la Biblia para acá, para allá, unos lo buscamos más rápido, otros menos rápido, es un poco lioso, ¿verdad? Entonces intento pues no parar mucho, porque se rompe mucho el tal, ¿no? Entonces se puede ser insultado, ¿eh? Y nos dice el que hiciera frente al Espíritu, ¿eh? Afrentar es ofender, es insultar, ¿eh? También se le puede mentir, ¿eh? Ahí encontramos, como estaba diciendo, al principio de la iglesia, la gente pensaba que Cristo venía ya, estaba en convencimiento pleno, ¿verdad? Y entonces la gente decía, ¿para qué queremos posesiones ni dinero y tal? Y lo traían los apóstoles repartían, ahí nadie trabajaba, ahí nada más que estaban orando y mirando al cielo, esperando que de un momento a otro, ¿verdad?, ser arrebatados por el Señor. Esa era su idea, su convencimiento, ¿verdad? Y entonces hubo un matrimonio, se llamaban Ananías y Zafira, y estos dos pues también querían, porque había algunos que vendían las casas, vendían las fincas, vendían todo y lo daban. Así luego hubo el hambre que hubo, ¿verdad? Que luego hubo que hacer ofrendas por todas las iglesias de todas partes para traer comida y poder ayudar a los hermanos de Jerusalén, porque se habían quedado completamente arruinados, ¿no? Y no tenían ni para comer después. Eso por precipitarse uno y no tener tranquilidad. El Señor no dijo eso. Bueno, vamos a tal. Entonces, este matrimonio vendieron una casa también y dijeron, pero ¿y si no viene el Señor tan pronto? Y entonces cogieron y se quedaron una parte importante, ¿verdad? Entonces llevaron al apóstol San Pedro y le dijeron, pues aquí tenemos esto para que los hermanos y tal. Claro, ellos lo que querían eran presumir, hacerse grandes, la vanidad, ¿verdad?, del protagonismo. Entonces Pedro dijo, el Espíritu Santo les reveló que eso no era. Dice, pero ¿en esto lo habéis vendido? Dice, sí, todo esto es lo que hemos vendido y esto lo queremos dar para la obra del Señor y tal y cual. Y Pedro le vuelve a repetir, ¿de verdad todo esto es tal? Y él dice, sí. Y Pedro le dice, ¿por qué? Dice, voy a leerlo. Dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses contra el Espíritu Santo? O sea, no has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Porque le dice, si era tuyo, si lo has vendido, quédatelo, ya está, si es tuyo. Lo que Dios condena es que esa apariencia, esa hipocresía, ¿verdad?, de querer como hacerse grande delante de los demás, siendo realmente que no eran así de grandes. Entonces, también es posible, decimos en el punto 13, rebelarse contra el Espíritu Santo, y ahí tienen ustedes los versículos. Bien, también pasamos a la página 3, donde se presenta al Espíritu Santo en la Biblia como sosteniendo con otras personas tales relaciones que implican su propia personalidad. O sea, al expresar la situación que se está viviendo, está diciendo que él también, que el Espíritu Santo es una persona, Entonces se le coloca en justaposición junto, en el mismo plano, ¿verdad?, con los apóstoles. Cuando estábamos leyendo que el Espíritu Santo llama a Pedro y a Bernabé para ir a las misiones, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, que la opinión del Espíritu Santo estaba ahí y los demás, los dirigentes, estaban conformes con lo que el Espíritu Santo decía. Entonces, ¿qué implica esto? Que uno es el Espíritu Santo y los otros son los demás que estaban ahí también, en esa reunión, ¿verdad? También se le coloca en justaposición con Cristo, ¿verdad? Dice que, y Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará tras saber. O sea, ¿qué está diciendo? Él, cuando venga, Él me va a glorificar a mí, porque Él
O sea, eso implica una personalidad. Él va a ir, va a venir, va a coger de lo mío y os va a traer tal. Implica que es él, el que va es otro. ¿No? Que no es el Jesús, que no es Dios, que no es la fuerza, que es una persona que va, que coge y que trae. Bien. Entonces también en el punto 3 decimos que se coloca en su posición con el Padre y con el Hijo. Bueno, en lo que hablamos de la Trinidad. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando se manda, el Señor manda a bautizar, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no fuera Dios, si el Espíritu Santo no fuera una persona, ¿a qué viene bautizar en el nombre del Espíritu Santo? ¿Verdad? O sea, algo tendrá que ver el Espíritu Santo ahí. No dice Dios, pues ya se entiende que tiene, según los testigos de Jehová, que tiene el poder ahí. ¿A qué viene decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿A qué viene? Porque es una persona. ¿Que cuesta lo de la Trinidad? Pues sí, porque no sabemos cómo explicar cómo es eso, pero es lo que dice la Biblia. Nosotros no lo decimos porque realmente, luego hablaremos de la Trinidad, ¿no? En uno de los estudios, pero no lo decimos porque nos guste a nosotros complicar la situación, porque esto ha traído muchísimos problemas. Bueno, no me voy a meter ahí, lo voy a dejar, porque voy a hablar del Espíritu Santo. Bien, bien. Entonces, hay pasajes, decimos en la letra D, hay pasajes en que se distingue entre el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. No es el poder, es el Espíritu Santo y el poder que fluye o que sale del Espíritu Santo. Bien, y ahí encontramos en Lucas, no, en 1 Corintios 2:4, dice, el apóstol San Pablo está hablando a la iglesia de ahí de Corintio y les dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu. Que el Espíritu estaba interviniendo en esto, ¿verdad? Entonces, dice, con demostración del Espíritu y de poder. O sea, del Espíritu y del poder del Espíritu. No es solo el poder espiritual o el poder que fluye espiritualmente de Dios. No, habla del Espíritu y del poder del Espíritu. ¿De acuerdo? Bien. También en la letra E. Hay pasajes, como les digo, cuando ustedes quieran me cortan. Cuando ustedes quieran, de verdad. Si no me interrumpen, todo lo contrario. Me gustaría, pues eso, que si hay ahí, yo sé que uno va recibiendo ahí un montón de cosas y todo no se aclara, o no lo sabe, o no lo entiende, y a veces, pues vale, pues será eso. No, es bonito que lo sepamos, que sepamos. No solamente que escuchemos, sino que entendamos. ¿Vale? Bien. Cuando ustedes quieran me paran. ¿Vale? Bien, la letra E, decimos que hay pasajes en que se hace alusión a las tres personas de la Trinidad, haciendo una clara distinción entre ellos. Ya otra vez volvemos a lo mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? La Biblia enseña que el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo es Dios? Porque lo dice la Biblia. Yo me gusta esto, ¿verdad? ¿Por qué lo decimos? Porque lo dice la Biblia. ¿Querríamos que sea porque se nos ocurre a nosotros? Pues no, ¿verdad? Es porque lo dice la Biblia. Me voy a meter solo un pelín y me salgo. En la historia del cristianismo ha habido así de problemas por causa de la Trinidad. Se ha llegado a enseñar creyentes cristianos que han querido explicar, ¿verdad? Y cuando uno se quiere meter a explicar lo que no entiende, pues no lo explica bien. Entonces ha habido quienes han intentado enseñar que había tres dioses. Ya está, no un Dios. Pero la Biblia enseña claramente que solo hay un Dios. Eso lo enseña la Biblia clarísimamente. Desde el principio de la Biblia solo hay un Dios. Sí. Entonces, que habían tres dioses, uno. Otro, que solo hay un Dios, otra herejía. O que se ha calificado como herejía. Y a veces han sido cristianos que han querido explicar. Que se han metido en un berenjenal por querer explicar lo que a veces no se puede explicar humanamente. Se puede dar orientación. Y uno dice, pues sí, me convence, o no me convence, o lo que sea, pero eso está ahí. Otros, que solo había un Dios, es verdad, pero ese mismo Dios una vez se reveló como Dios Padre
otra vez se reveló como el Dios Hijo y otra vez se reveló como el Dios Espíritu Santo. Pero solo ese, no hay tres personas, sino que es el mismo, que ahora me he visto de rojo, luego me he visto de verde y luego me he visto de azul. ¿De acuerdo? O sea, fijaros si esto puede traer situaciones conflictivas. Bien. Entonces, ¿qué enseña la Biblia? La Biblia enseña que solo hay un Dios. Pero enseña que el Padre es Dios, enseña la Biblia que el Hijo es Dios y enseña la Biblia que el Espíritu Santo es Dios. Eso enseña la Biblia. Ahora, ¿cómo lo casamos? Ya no lo sabemos. No, es más difícil. Eso es más difícil. ¿Decía algo, Paula? No, que los tres es uno solo. Sí. Lo que decimos en nuestra doctrina es tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Exacto. ¿Verdad? Tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Eso es lo que confesamos como doctrina. Luego, ahora nos metemos a explicar y nos vamos a unos, a otros o a otros, ¿verdad? Y ya no es eso. Ya no es eso. Bien. Entonces, la Biblia enseña... Ya, fíjate, no hemos ido nada. Lo siento, Alicia, pero nos tenemos que cortar. Yo tengo que cortar ya. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es Dios. La Biblia nos enseña que posee atributos divinos. Es eterno. Y eterno solo es Dios. ¿Entienden? O sea, toda la creación, todo lo creado, los testigos de Jehová dicen que Jesús fue el principio de la creación. Que Dios le creó a él y él ya creó todo. ¿Verdad? Por eso no es Dios en el sentido de Dios, sino un Dios menor, como un Dios pequeñito. ¿Vale? Luego habían otros que también lo complicaron más aún, ¿verdad? Los gnósticos, ¿verdad? Esos hablaban de otras cosas. Bueno, vamos ahí. Entonces, es eterno. Dice en Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno. El Espíritu eterno es que no tiene ni principio ni fin. Eterno es que no tiene principio ni fin. Entonces el Espíritu Santo es Dios, ¿por qué? Porque nunca ha tenido principio, siempre ha estado, ¿de acuerdo? Es omnipresente. Solo Dios es omnipresente. Solo Dios puede estar en todas partes a la vez. Entonces, si se dice del Espíritu Santo que está en todas partes a la vez, quiere decir que es Dios, ¿no? Es omnisciente. Solo Dios es omnisciente. Omnisciente es que lo conoce todo, que lo sabe todo. Que todo está descubierto delante de él. Entonces, es omnisciente. Luego, además de eso, al Espíritu Santo se le identifica como Dios en la Biblia. Se le identifica. En Hechos 5, 3 al 4, ¿verdad? Ahí habla en primer lugar. Luego lo leen ustedes. Yo se los digo y ustedes luego lo leen, por eso les doy las notas para que luego lo comprueben en su casa, ¿vale? Claro. Vale. Primero dice que estas personas habían mentido al Espíritu Santo y luego dice que le habían mentido a Dios. Que había sido a Dios. Que había sido a Dios. O sea, que era intercambiable. Que era lo mismo. ¿Me explico? Que era lo mismo. Habían mentido al Espíritu Santo y habían mentido a Dios. Dios, Espíritu Santo, habían mentido. Entonces, en Mateo, lo que ya estamos mencionando, que en Mateo tal, en la fórmula bautismal que el Señor dio, ¿verdad? Se dice de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Luego hay más versículos, ese de segunda de Corintios. Pasamos la página y vamos a la página 5. Y allí en 1 Corintios 3:16, primero se nos dice que somos templo de Dios. Y luego, seguido, dice que somos templo del Espíritu Santo, que mora en nosotros, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. O sea, si primero dice que somos templo de Dios y luego seguidamente dice que es el Espíritu Santo el que mora en nosotros, ¿qué está diciendo? Que es lo mismo.
que Dios Padre y Dios Espíritu Santo es lo mismo, es el que mora en nosotros. Es el Padre y es el Hijo y es el Espíritu Santo, porque es el Dios el que habita en nosotros. En 2 de Timoteo 3, ahí he puesto 2, pero es 3. 3, cámbienlo porque me equivoqué. 3:16. Sí, 3:16, sí. Y 2 de Pedro tal, 1:21, en primer lugar dice que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios, y luego nos dice que es el Espíritu Santo quien ha inspirado la Biblia. Entonces, si dice que es Dios quien lo ha inspirado y seguidamente nos dice que es el Espíritu Santo, ¿qué nos está diciendo? Pues que es el mismo, que es Dios, que no hay otro que lo haya revelado, y que de cara a lo que Dios ha revelado en nuestras vidas, lo que Dios ha revelado en nuestras vidas es que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo moran en nosotros, que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Eso es lo que revela la Biblia. Bien, en la letra G decimos que hablamos de la obra del Espíritu Santo. Bien, en cuanto al mundo, dice la Biblia que la obra que realiza el Espíritu Santo en cuanto al mundo es que redarguye de pecado. Es Él el que hace que en alguna manera nos demos cuenta de que estamos pecando. Es Él el que lo hace, ¿verdad? El que revela. Por eso es que nos convertimos. Porque uno, si no recibiéramos esa revelación, seguiríamos viviendo como que nada es problema, que todo está bien. Pero cuando Él viene y te revela que lo que estamos viviendo, la forma en que estamos actuando, que lo que estamos haciendo es incorrecto, que es pecado, entonces uno, si uno quiere, uno acepta esa exhortación, esa revelación, uno se convierte al Señor. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto al mundo, Él redarguye, es el Espíritu Santo quien redarguye de pecado. Nosotros podemos predicar, podemos compartir, pero si el Espíritu Santo nos toca, ¿no? Como hemos dicho la otra vez, ¿verdad? Que aquel que se convirtió, que luego al año estaba borracho, y dijo, me convertí con usted. Y él dice, claro, te hubieras convertido con el Señor, no estarías borracho. Pero como te convertiste conmigo, te convencí yo te convencí, no te convenció el Espíritu Santo. ¿Vale? Bien. Y en cuanto a los creyentes, decimos, primero, que habita en nosotros. Segundo, que lo recibimos cuando aceptamos el señorío de Jesucristo y lo recibimos como las arras, como la prenda, como la señal, como lo que se da en prenda, ¿verdad? De que algo es para ti, eso es tuyo, te pertenece, ¿verdad? Entonces, cuando uno recibe al Señor, recibe el Espíritu Santo. Eso es importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen que no, que es después, ¿verdad? Que hay una experiencia que se llama bautismo del Espíritu Santo, que es donde se recibe el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero lo que la Biblia enseña es que cuando uno se convierte, recibe el Espíritu Santo. Y que si no tienes el Espíritu Santo, realmente tú no eres de Dios. Sí, di, Paula. Es que he asistido a iglesias cristianas y de repente las personas empiezan a llorar y dicen que recibe el Espíritu Santo. Sí. ¿No es eso entonces? Vamos, uno puede llorar, claro que sí, yo he llorado, claro que sí, pero eso no quiere decir que cada vez que lloramos o cuando vemos que hay manifestaciones o expresiones emotivas o que se cae uno al suelo o tal, que eso sea del Espíritu Santo. Eso no quiere decir que eso sea del Espíritu Santo. Es más, puede ser satánico, ¿verdad? Eso no quiere decir que uno llore o que uno se caiga o que uno haga cualquier manifestación emotiva, emocional. Sí. Yo los primeros días que cuando empecé a asistir aquí a la iglesia, a mí me pasaba mucho. Yo siempre me sentaba en la parte de adelante y a mí me daba algo aquí como una cosa y yo empezaba a llorar. Y ya yo dije, yo para adelante no me siento porque siempre que estoy adelante me da eso. Entonces la compañera que me traía me decía, no, que ese es el Espíritu Santo que te tocó. Sí. Entonces ahora me asustó, no sé si era el Espíritu Santo. No. Vamos a ver. Uno tiene que tener... Perdón, es que a mí me pasa. Sí. A mí me pasa, porque es que yo la verdad, pues, yo vengo ahorita que estoy en un proceso poniendo la palabra de Dios por mi esposa Mariana, ¿sí?
porque yo siempre he ido a las iglesias católicas y antes pertenecía a un grupo que se llama Emaús. No sé si habrán oído hablar de Emaús. Está en casi todo el mundo. Pero hay partes que como que sí, como que el Espíritu Santo le toca a uno la fibra. Perdone, pero eso no que es cristiano. Sí, esos son grupos católicos que como que están como más en una reforma más espiritual, buscando cosas espirituales, los dones del espíritu y todas esas cosas. Como hay veces hay una... Sí, aquí hay unos que se llaman los Kikos, ¿verdad? Sí. Como una mala... Porque pues, Sí. yo pienso sí, que hay como una mala información de la Biblia porque no la interpretan bien. Bueno, pues eso es lo que ocurre. Claro, eso es lo que ocurre. Pero no quiere decir, vamos a ver, las emociones es normal, o sea, que uno sienta que Dios le está tocando, que está hablando, claro que es normal. Eso yo creo que nos ocurre a todos. No todos los días, pero nos ocurre muchas veces. Y sentimiento de alegría y sentimiento de llorar, pues los experimentamos. Ahora, porque uno llore, o porque uno grite, o porque uno salte, o porque uno se caiga al suelo, o porque no se caiga, tal, no quiere decir que eso sea del Espíritu Santo. Lo que quiero hacer distinción es que eso no es lo que señala que sea el Espíritu Santo. Eso no es lo que señala. Eso, hay que discernir los espíritus, porque el enemigo, ¿verdad?, mueve los hilos muy parecidos a lo del Señor. ¿Eh? Pues muy bonito. Sí, pues claro. Aparte del discernimiento, el conocimiento de la palabra, pero aparte del discernimiento, el conocimiento de la palabra también es una serie de señales. Dios es Dios de orden. Cuando uno rompe el orden, ahora bueno, ustedes yo creo que sí que lo vieron, cuando aquí una manifestación, ¿verdad? Y aquella hermana cayó al suelo y empezaron a ir para acá que para allá y yo me puse un poco fuerte porque a eso había que cortarlo, es un escándalo. Claro. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Dios no rompe el orden. Tú te puedes emocionar, tú puedes sentir que Dios te está hablando, pero Dios no va a formar un escándalo, y menos cuando se está predicando la palabra de Dios, mucho menos. Cuando eso ocurre es porque el enemigo quiere intervenir y destruir lo que está Dios bendiciendo. Y ahí es donde hay que tener discernimiento. ¿Eh? Pues yo no sé si discernimiento, lo que sí sé es que yo estoy aquí como con algo así bonito y yo seguí asistiendo a la iglesia, ya llevo 2 años. Pues claro. Pues sí, sí. Era el bueno, ¿no? Sí, claro que sí, seguro. Pastor, también el Espíritu Santo, cuando tú recibes la palabra y la palabra dice que es más cortante que espada de doble filo, sí. Cuando tú recibes la palabra y la palabra entra a ti y te toca, entonces tú sientes, te puede reargullir o te puede traer como que ese gozo, ¿sí? Pero entonces eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces no significa que si tú lloraste también sea demoníaco, ¿no? No. Es el Espíritu Santo que te puede haber estado reargulliendo en ese momento o te puede estar llenando en ese momento. Sí, esto es. Desde que no te una manifestación. Pero claro. Yo era pero así eso. Como llorar una cosa aquí y sí, se bueno. me salían las lágrimas y yo no quería. Bueno, pero eso está bien, eso no quiere decir que esté mal. Yo lo que quiero señalar solamente es que todos puede parecer igual, pero todo no es igual. ¿Eh? Y entonces, claro, ahí también pues están ahí los líderes de la iglesia, por eso Dios ha puesto pastores y líderes, ¿verdad? Para que tengan discernimiento y algo que parece y que confunde muchas veces a la gente y que confronta a la gente. Yo he sufrido confrontación por aquello, ¿verdad? Pero es muy importante. Yo digo, pastor, no lo sé, ¿no? Que yo pienso que por eso es tan importante el ayuno y la oración. Hombre, claro. Si tú no tienes ayuno y no crees en el ayuno y en el poder de la oración, entonces ¿cómo vas a saber qué espíritu es? ¿Cómo lo vas a discernir? Claro. El ayuno es muy importante. El ayuno, la oración y estar en línea con Dios. Estar en línea con Dios. Estar en línea con Dios, ¿verdad? Dios es un Dios de amor, de misericordia, pero también de orden, ¿verdad? Entonces, eso está bien. O sea, el Señor es el abrazo de Dios, es la presencia del Espíritu Santo y uno es lleno del Espíritu Santo. No vamos a llegar ahí porque ya se ha pasado mucho rato, ¿verdad? Pero uno es lleno del Espíritu Santo y se manifiestan cosas. Cuando uno es lleno, y eso es la semana que viene, ¿vale? Sí. Eso es la próxima semana. Hablaremos de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Estamos hablando qué es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios,
El Espíritu Santo se manifiesta como persona, el Espíritu Santo nos ministra y ahora hay una experiencia que Dios ha revelado en su palabra que se llama en la Biblia, fueron llenos del Espíritu Santo. Hay una cosa que es el bautismo del Espíritu Santo y llenura del Espíritu Santo, que no es lo mismo, que lo hablaremos la próxima semana, ¿vale? Bien, pues vamos a terminar, vamos a pedirle a Dios que Él nos dirija, terminamos aquí ya.